nuestro coordinador de humanidades, al doctor Alberto Vital, que también estuvo la semana pasada en la inauguración de estas jornadas, el señor Toru Shimizu, es ministro de la Embajada del Japón en México. Pues con mucho cariño recibimos al doctor Gregory Zambrano, que es el ponente magistral que viene de la Universidad de Tokio y es un especialista en Kobo Abe. Bueno, ya presenté a la maestra Malena Mijares, coordinadora de divulgación y publicaciones de la Coordinación de Humanidades, y a mi izquierda se encuentra Masaru Susaki, que es el director de la Fundación Japón en México, quien apoya esta actividad el día de hoy. Bien, pues le vamos a dar la palabra a nuestro ponente, Gregory Zambrano. Me han dicho que la conferencia de hoy es sobre Kobo Abe en el reino de Cervantes, narración y poética de la ficción científica. ¿Es así, Gregory? No. Entonces es el de claves distópicas para leer a Kobo Abe. Perfecto. Pero voy a leer una pequeñita semblanza de él. Pues nació en Mérida, pero no en México, en Venezuela. Es poeta, ensayista, editor y crítico literario. Sus estudios de licenciatura y maestría en letras hispanoamericanas los realizó en la Universidad de los Andes en Venezuela, donde fue también profesor e investigador y fue director de la Escuela de Letras y director del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico. Él es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México y ha sido profesor visitante en la Universidad de Toulouse en Francia, en la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, Japón, y actualmente es profesor en la Universidad de Tokio. Él es un conferencista que ha dado, pues diríamos que alrededor del mundo, en América Latina, en Europa y Asia, y es miembro de la Academia de Mérida y de la Asociación Internacional de Hispanistas. Tiene varios libros publicados, uno de poesía, Víspera de la Ceniza, en 1990, Dominar el Silencio, en 1994, Ciudad Sumergida, en 1997, Desvelo de Ulises y otros poemas, en 2000, y Memoria del Silencio en 2002, más aparte tiene Los Mapas Secretos de 2005 y Paisajes del Insomnio en 2015. Bien, pues él tiene otras cosas que son muy interesantes, y entre ellos tiene el hacer el mundo con palabras, las universidades ficcionales de Kobo Abe y Gabriel García Márquez, entre otros. Entonces, pues, le damos la bienvenida, Gregory, nos da mucho gusto que estés aquí en tu casa, que como decíamos hace algunos minutos, viniste aquí en el año 2000, cuando teníamos aquí la Coordinación de Humanidades. Entonces, vuelvo a repetir, el título de la ponencia es Claves distópicas para leer a Kobo Abe. Bienvenido, Gregory, y te dejo el micrófono, a ver. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Me da mucho gusto saludarlos hoy, agradecerles la compañía. La verdad estoy muy feliz, emocionado de volver a esta casa, porque en los años que viví en México, años felices, hace unos cuantos ya, mientras hacía mi doctorado en el Colegio de México, iba con mucha frecuencia a las bibliotecas de la UNAM, al Centro Cultural Universitario.
Tuve la fortuna de ser editado por esta casa en el año 2000 y justo a este lugar vine emocionado a recoger los ejemplares de un viejo libro que ya ni aparece por allí, que se titula De historias, héroes y otras metáforas. Entonces, volver aquí es, muchas gracias por recordarlo, como volver a casa, como decía la doctora Alicia. La conferencia la voy a ir desarrollando sobre las imágenes y de verdad me gustaría mucho que mis compañeros de mesa, en lugar de estar de espaldas a la presentación, pudieran verla, porque sería es un poco extraño que yo esté hablando para el público que está viendo y ellos no pueden ver. Entonces, creo que es mejor, ¿no?, para que nos podamos ver todos y ahí nos vamos organizando. Ah, estupendo. Ah, bueno, entonces perfecto. Ah, no, entonces, pero igual, como deseen entonces. Voy a pedir, por favor, si me ayudan a acercar el agua. Ah, qué amables. Así está bien, así es. Voy a tenerla por aquí cerquita. Yo creo que como hasta las 7:10 y luego hacemos el diálogo. Bien, la conferencia de hoy se titula Claves distópicas para leer a Cobo Ave. La de mañana, que va a ser en la Biblioteca de México, José Vasconcelos, es sobre la recepción de Cobo Ave en América Latina, que tiene que ver con el impacto que han tenido las ediciones de los últimos libros de Cobo Ave traducidos directamente del japonés al español y cómo desde distintos países la lectura ha sido, tanto para el profesor Ryukichi Terao, quien ha sido el traductor literal de estas obras, y yo he sido su compañero de travesía en la revisión de esas traducciones, en los prólogos que acompañan esas ediciones, ha sido un elemento de mucha sorpresa. Pero hoy quisiera platicarles un poco acerca de ese universo que Cobo Ave fue construyendo con sus palabras y cómo logró interpretar su momento histórico, elaborando claves para los lectores de hoy, para los lectores del futuro. Porque en español nosotros pudimos leer dos obras traducidas en los años 60. Se tradujo La mujer de la arena y se tradujo El rostro ajeno. Y después Cobo Ave desapareció del mapa. Algunos académicos intentaron traducciones de relatos para apoyar algunas tesis académicas, trabajos de investigación, trabajos de ascenso, pero no se había hecho una lectura sistemática de su obra en función de las traducciones. Desde el año 2010, hace relativamente poco tiempo, comenzó ese boom de nuevos lectores. Y quizá uno de los elementos que más ha llamado la atención para aquellos que son apasionados lectores de la literatura japonesa es que Kobo Abe no parece un escritor japonés. Está muy lejos de parecerse a los tópicos que nosotros regularmente encontramos en autores japoneses. Entonces, el primer punto que yo quisiera contrastar es que la obra narrativa de Kobo Abe está lejos del exotismo japonés. Quien quiera encontrar a Japón en la obra de Kobo Abe, mejor que se compre una guía turística. No vamos a encontrar elementos japoneses, salvo propios elementos de la cotidianidad, por ejemplo, referencias a un cuarto de 3,5 tatamis, o que un personaje bebe sake, o que paga algo en yenes, pero lo demás ocurre en cualquier lugar del mundo, en espacios que están contrastados en una mega urbe que ustedes tienen al lado derecho, que es Tokio, una ciudad alucinante, una ciudad maravillosa, una ciudad atemorizante también, y la placidez de un entorno japonés tradicional. La obra de Kobo Abe entonces va más hacia aquel lugar, el lugar donde hay tráfico, donde hay delitos, donde hay amores furtivos, donde hay elementos que no tienen que ver con la placidez, la tranquilidad, la contemplación del elemento tradicional que hay en la literatura japonesa. Entonces, uno de los primeros elementos que voy a desarrollar es cómo la obra de Kobo Abe se desarrolla desde las disonancias de la sociedad contemporánea. ¿Cuáles son los entornos de esa obra?
son las perversiones, las enfermedades, las pesadillas, la violencia, la devastación, la locura, la muerte. Todos esos son elementos que reflejan un estado de conmoción social. Algunos lectores, a veces, amigos, un poco en broma, nos dicen, me pusiste a leer los cuentos siniestros y me desperté en la mitad de la noche en medio de una pesadilla. No me hagas leer más a Acobo Ave. Entonces, esos elementos pasan con sus lectores. Le pasa al traductor y me pasa a mí. Cuando hacemos el trabajo, ¿cómo encontrar la manera para decir las cosas con la precisión que Acobo Ave lo hizo? Entonces, esos son elementos que tienen que ver con razones históricas que vamos a ver más adelante. Uno de esos elementos es el problema de la identidad. El problema de la identidad está en toda la obra de Acobo Ave. Es un tema que ocupa a distintos escritores japoneses, por supuesto, sobre todo después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque para la mayoría de los japoneses, haber perdido la guerra y lo que vino después de eso fue un enfrentamiento con su propia realidad y con su tradición. Es decir, Abe asume el problema de la identidad como una forma de carencia. Y se está haciendo permanentemente preguntas. Por ejemplo, en la primera obra que leímos aquí en la traducción de Kazuya Sakai, que es La mujer de la arena, el personaje que inexplicablemente sale un día es un entomólogo que sale a buscar insectos en una duna y pasa lo que ustedes ya conocen, cae en una arena movediza, se sumerge en un mundo y descubre un universo distinto a lo que él conocía en la superficie, del cual además no puede salir porque la escalera con la que baja un día desaparece. Es el problema de preguntarse, ¿quién soy yo? ¿Por qué vivir? ¿Cuál es la naturaleza de esta cosa llamada sociedad que me rodea? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el valor de mi trabajo? Esa es una reflexión que hace el narrador cuando ve que está sumergido en ese mundo en el que está tratando de encontrar respuestas. Esa recurrencia se presenta también en su siguiente novela, que es El rostro ajeno. El rostro ajeno es una historia terrible, es un científico que haciendo experimentos de química explota el laboratorio, pierde la cara y con el rostro pierde su espíritu, pierde todo. Y el reto de él es convertirse en otro para tratar de conquistar nuevamente a su esposa. En ese mundo, él está también reflexionando sobre el tema de la identidad. Dice el narrador, yo ocultaba mi identidad al amparo de la máscara que no tenía nombre, ni condición social, ni edad, y me ensoberbecía de esa seguridad que solo para mí estaba garantizada. Es el otro, el que se busca y el que quiere reinsertarse en una sociedad que por su condición lo aleja, lo distancia. En una novela en la que trabajamos después en 2010 y con esta novela comenzó entonces como la relectura de la obra de Acobo Ave que se titula Idéntico al ser humano, que se publicó en Barcelona por la editorial Candaya en 2010. Eso es una novela sumamente interesante, llena de mucho humor. Es una novela que nos hace reír, pero nos hace pensar, nos hace releer, nos fatiga en la lectura y nos sumerge en un mundo absurdo que la desarrolla en la lectura de 140 a 50 páginas, pero realmente el tiempo que transcurre entre el momento en que un locutor de radio recibe en su casa la visita de un personaje que se presenta como Ichiro Tanaka y le dice, mucho gusto, yo soy un marciano. El hombre que es locutor de radio y que tiene un programa que se titula Hola Marciano, se enfrenta con su realidad diciendo, ¿y este quién es? Y comienza un diálogo que en realidad dura como unas 4 horas. Pero en esas 4 horas de diálogo entre uno y otro, pasa todo un mundo de ficción, de relación política, de relación familiar. Es una novela, yo particularmente se la recomiendo, sumamente interesante y llena de mucho humor. Dice el personaje, usted es un marciano que al desilusionarse de la vida se ha enfermado de síndrome terrestre. Y el otro le dice, su miserable apariencia de guionista de radio no es sino una máscara para ocultar su verdadera identidad. Un misionero marciano que añora su patria. Es decir, que Ichiro Tanaka,
que se presenta como un marciano ante el locutor de radio, trata de convencer a ese narrador de que el marciano es él. Entonces, esa transmisión de la identidad es sumamente fascinante. Bueno, les voy a dar como pildoritas en relación con las novelas porque no podría ahondar en ellas y luego podemos conversar un poquito en la sección de preguntas y respuestas. En El hombre caja, que es la novela que continuamos trabajando con el profesor Terao en el 2012, es una obra sumamente interesante también, que es cómo mirar al mundo desde una rejilla, cómo mirar y ser mirado, o cómo mirar sin ser visto. Dice el narrador, con la caja puesta encima, de inmediato uno deja de ser hombre para convertirse en nadie, pero ser nadie es al mismo tiempo ser todos. Esta fue una novela que tuvo mucho impacto cuando se publicó en japonés y se tradujo inmediatamente al inglés, al francés y al italiano, pero hasta entonces no se había publicado en español. Hay muchos hombres caja en Japón hoy día y hay muchas reelaboraciones del tema de esa novela que tiene mucho que ver con la soledad, buscarse en los otros a partir de la imposibilidad de habitar el mundo de los otros, entonces se construye su propio mundo, que es una pequeña caja de cartón. Cuando hicimos la presentación de esta novela en Tokio, hicimos una travesura, el profesor Terao y yo, que fue mandar a construir cajas siguiendo exactamente las dimensiones que el narrador especifica en la novela, y aparecimos delante de un público, Ryukichi Terao por un lado y yo por el otro, vestidos de hombres cajas. Entonces fue sumamente interesante y fue como una puesta en escena del impacto que para una persona que no se espera, encontrar a un hombre caja caminando realmente, como hay hombres caja en Japón. Mañana en la otra conferencia voy a poner una de las reelaboraciones visuales de esta novela que es también estupenda. Vamos a ver entonces, a partir de esas novelas, cómo el individuo entra en conflicto social. Las circunstancias históricas median el imaginario social y la literatura refleja el pesimismo, la desmoralización, el desconcierto. Los valores tradicionales entran en crisis ante la incertidumbre del futuro. A Kobo Abe le interesaba más que el presente, el futuro. Y por eso él se animó a hacer ciertas elaboraciones conceptuales que él llamó hipotéticas. La literatura de Kobo Abe es muy hipotética. Siempre está investigando qué pasaría si sucede tal cosa. Utiliza las variables, elabora una hipótesis y nos deja a nosotros con el trabajo de encontrarle sentido a eso. Por eso digo que él siempre pensó en los lectores del futuro. Por ejemplo, hay una visión muy clara en él en relación con la diferencia que hay entre la ciencia ficción, que es una tendencia muy popular en el momento que él estaba escribiendo, en los años 50, y lo que él llamó la narrativa hipotética. Dice Kobo Abe, en uno de sus ensayos sobre ciencia ficción, dice, la ciencia ficción en general podría ser interpretada como una hipótesis de la literatura, es decir, que lo hipotético sería el continente de una forma que trata de avisorar hipótesis de futuro. Entonces, estaría más o menos representado de la siguiente manera. La literatura es independiente de los valores de verdad. A él no le interesa constatar si esto lo que está contando es verdad o no. La ciencia ficción para él es el reino de la distopía, porque en lugar de conducir a mundos positivos, favorables, donde haya cierta redención del ser humano, va a encontrar mundos escabrosos, mundos oscuros, mundos disonantes. Y para él, la ficción científica busca crear una realidad hipotética. Otra de las cosas fascinantes de la narrativa de Kobo Abe es el uso de la nomenclatura científica. Él era médico, seguramente ustedes saben que él estudió en la antigua Universidad Imperial de Tokio, se graduó como médico y se especializó en ginecología. Pero su pasión realmente era leer y escribir, y sus maestros estaban preocupados por un médico como él en el ejercicio de la salud pública en Japón. Entonces, ¿qué hicieron? Negociaron, le dijeron, bueno, te vamos a ayudar a obtener el grado, pero te vamos a pedir que te comprometas a no ejercer. Y así fue.
Así fue. Él estudió medicina un poco porque la tradición familiar venía dada por ese lado. Su padre era médico, había sido enviado a Manchuria desde niño. Kobo Abe lo acompañó. Y la formación de la infancia y la primera adolescencia, la etapa formativa realmente, Kobo Abe la vivió en Manchuria. Por un lado tenía el mar amarillo, por otro lado tenía los desiertos manchú. Y eso es un poco lo que condiciona su visión del mundo, que son horizontes siempre, abiertos, horizontes como las dunas, el desierto y el mar. Allí tomó el amor por los insectos. Él se convirtió prácticamente en un entomólogo aficionado. Y el personaje de la mujer de la arena es un entomólogo que se encuentra a sí mismo tratando de perseguir los bichos. Entonces, todos esos elementos se los va introduciendo suavemente en su literatura como hipótesis. Entonces, la literatura como producto del lenguaje, es decir, de la actividad textual, sustenta la creación de mundos posibles como simulacro de la realidad. A él le interesa mucho esa idea, la idea del simulacro. Vamos a hacer algo parecido a la realidad, pero muy distante. Por eso no nos interesa constatar si esto es verdadero o no. Este simulacro de la realidad se basa en, por ejemplo, la capacidad de enunciación que tiene el narrador. Cuando ya nos dejamos picar por el aguijón de ese narrador extraordinario que es Kobo Abe, percibimos la riqueza de su lenguaje, la capacidad que tiene para argumentar y atraparnos como lectores, porque nos atrapa y nos va metiendo en su mundo y nos va llenando de sus pesadillas, de sus angustias, de sus búsquedas, de sus hipótesis. Y por otro lado, la legitimación que nosotros como receptores tenemos de ese acto de lectura. Es decir, nos trata de convencer de lo posible que es esa hipótesis. Es fascinante, es fascinante. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. ¿Qué busca el narrador? Primero, potenciar la capacidad que tiene el lector para imaginar. Nos hace imaginar muchísimo, a veces desde el vacío. Por otro lado, nos ayuda a relacionar la existencia del lector con la ficcionalidad que hay en la vida cotidiana. Nosotros estamos sometidos a un mundo donde a veces los hechos cotidianos más sencillos son tan increíbles que parecen literarios. Entonces, él está jugando siempre en ese proceso de establecimiento de simulacros, elementos como relación entre realidad-verdad y ficción-no-verdad. Todo el tiempo problematiza eso. Cuestionamiento del naturalismo del imaginario cultural japonés y explicarnos y convencernos de que la realidad es más extraña que la ficción. Por ejemplo, en relación con el naturalismo del imaginario cultural japonés, la literatura japonesa en los siglos anteriores, XVII, XVIII, estaba muy dada a la imaginación fantástica. Por ejemplo, en la leyenda del cortador de bambú, una persona que viene del espacio exterior aparece en un bambú. Y ese tipo de literatura desaparece con la apertura de Japón, con la llegada del periodo Meiji. Y el que continúa un poco esa línea es Akutagawa, más o menos hasta los años 20. Por ejemplo, Kappa, la obra Kappa de Ryunosuke Akutagawa, que es de 1927, es una obra que establece un simulacro de realidad. Es una sociedad donde hay conflictos políticos, conflictos familiares, conflictos amorosos, pero son personas, entre comillas, un poco anfibios, un poco lagartos, un poco renacuajos, no sabemos qué son. Son un elemento mitológico, que es el Kappa. Pero el Kappa tiene tantos conflictos como el ser humano cotidiano que va todos los días a trabajar y toma el metro de Tokio. Bueno, eso es un simulacro de realidad. Pero esa condición, cuando hay la apertura de Japón hacia el mundo, comienzan a obtener los elementos de la literatura europea, de la literatura estadounidense y el fantaseo que venía entonces con esa fuerza desde años anteriores, basados en leyendas y en mitos japoneses, prácticamente se deja de lado. Y hay un excesivo uso del naturalismo. Y Kobo Abe reacciona contra eso. Y por supuesto nos convence en toda su obra que la realidad es más extraña que la ficción. ¿Cuál es la visión de futuro? ¿Es pesimista Abe o es irónico? Abe hereda una perspectiva de lo real matizada por el fenómeno de la posguerra. Ahí hay un golpe de realidad
Y para tantos japoneses, salir de ese golpe de realidad fue un trauma histórico. ¿Cómo logra él salir de ese golpe de realidad? A través de la ficción, escribiendo. Explora el cambio de mentalidad auspiciado por las transformaciones en el plano científico, en el plano tecnológico y en el plano educativo. Abe está pendiente de todo lo que está sucediendo en ese entorno de transformaciones. Contrasta los mecanismos de sobrevivencia de los individuos en crisis frente a la nueva dinámica social, del desarrollo tecnológico y de las leyes del mercado. Eso lo tiene él presente también. Se interesa en muchas de las formas de expresión literaria. Abe comienza como poeta. Empieza escribiendo poesía, luego empieza a escribir cuentos, después novelas y luego se convierte en un extraordinario dramaturgo, guionista de cine y director de teatro al final. Bueno, poeta, novelista, escritor de relatos, escritor de dramas, pero también lo apasionan el cine, los guiones cinematográficos, las conferencias y los ensayos periodísticos. Él es co-guionista de las dos versiones que se llevaron de La Mujer de la Arena y del Rostro Ajeno, de Hiroshi Teshigahara, al cine. Kobo Abe es co-guionista. Y el cine lo fascinó desde siempre. Y hay muchas fotos de él donde aparece rodeado de cámaras fotográficas, cámaras de cine, y utilizó todos los recursos audiovisuales que disponía en su época. La fotografía y el cine lo apasionaron. Recientemente se publicó una biografía cuidada por su hija, Neri Abe, a quien tuvimos el gusto de conocer. Ella nos acompañó en la presentación de los cuentos siniestros y se interesó mucho en saber, ¿en América Latina están leyendo a mi papá? ¿Qué les interesa? Y digo, nos interesa tanto porque es que él se adelantó al tiempo y nos está mostrando cosas de una realidad que tenemos pues latente. Fue muy amable ella, estuvo con nosotros todo el tiempo, encantada realmente, ¿no? Y ella acaba de publicar un libro donde incluye fotos que eran inéditas hasta ese momento, donde Kobo Abe pues aparece en su vida cotidiana, le encantaban las computadoras, le encantaba la fotografía y siempre estaba en contacto con artistas, con creadores, con cineastas. Bueno, luego él introduce su reflexión sobre el mundo porque utiliza la literatura para él cuestionar su realidad. Entonces, él cuestiona el control social, cuestiona los discursos del poder y cuestiona la uniformización de la sociedad totalitaria. Kobo Abe participó entusiastamente del Partido Comunista Japonés, pero cuando comenzó a conocer que su literatura se empezaba a leer y se tradujo al ruso, al checo, al polaco, se interesó por saber qué pasaba con los escritores de aquel lado. Y muchos hacían literatura de ciencia ficción, pero también supo que muchos de sus colegas escritores estaban presos. Presos por escribir ficciones como las que él hacía en Japón. Presos por creer en un mundo posible más allá del realismo socialista. Y eso no le gustó. Y cuando cuestionó, lo expulsaron del Partido Comunista. Sin embargo, él no cejó en su visión del mundo como distopía, es decir, la utopía socialista se estaba derrumbando desde entonces, aun cuando estaba en boga, por ejemplo, la carrera espacial. Un cuento precioso de Kobo Abe que se titula Historia de las pulgas que viajaron a la luna, es un cuestionamiento muy severo de la Guerra Fría, por ejemplo, donde están en discusión en un bar de Tokio frente a un hombre que es el narrador que se emborracha de sake y luego las pulgas salen de algún lugar y hacen fiesta en esa izakaya donde él está bebiendo y él escucha el diálogo, es un congreso de pulgas. Entonces hay pulgas japonesas, pulgas rusas, pulgas americanas y esas pulgas están hablando sobre la paz mundial, la carrera armamentista y todo eso. Es alucinante ese cuento. Bueno, está en la historia de las pulgas que viajaron a la luna. Los personajes de Abe son sujetos escindidos entre la realidad y los sueños, y yo diría más bien entre las pesadillas. Son esquizofrénicos, celópatas, autómatas, criminales, extraterrestres. Es un escritor que le encantaría mucho a Jaime Maussan,
que tienen mucho interés en los extraterrestres, ¿no? Se me ocurre ahora. Pero los extraterrestres aparecen con absoluta normalidad en varios cuentos, no solamente en el famoso Ichiro Tanaka que les he citado, sino en otros cuentos. Hay uno que se llama El Misionero, que es un cuento precioso también, donde el personaje principal es un extraterrestre demasiado parecido al ser humano. Muchos son extraños, son personajes sin hogar, desarraigados, extraviados. Son seres humanos que experimentan cambios ocasionados por el impacto del mundo exterior que afecta su mundo interior. Es decir, así como están dándose los cambios afuera, también los sujetos están perdiendo contacto con esa realidad y entrando en su tiniebla, en su mundo interior. Por eso se descentran. Y eso hace que los personajes de Abe sean complejos, difíciles y fascinantes. Individualmente están marcados por la angustia, la ansiedad, las obsesiones, la soledad, la incomunicación y el acecho de la muerte. Siempre la muerte ronda, ronda, ronda. Y los personajes lo que hacen es girar en torno a ella para no ser atrapados. Esa es una especie de pulsión que él tuvo. Y bueno, ustedes saben que Abe murió relativamente joven, todavía en una etapa muy productiva. Era un candidato firme a ganar el Premio Nobel de Literatura. Y de repente le dio un infarto y se murió. Fumaba muchísimo. Hay muchos videos en YouTube, pueden ustedes ver entrevistas en NHK, en muchos medios de comunicación japonés. Siempre está hablando Kobo Abe. Encantado, porque además debió ser un excelente conversador. Fumando. Fuma en los estudios de televisión, permanentemente. Bueno, cuando Oeken Saburo ganó el Premio Nobel de Literatura, dijo en su discurso de recepción que él estaba allí solo por una razón biológica, porque estaba vivo, pero que el verdadero merecedor de ese premio era Kobo Abe, que había fallecido el año anterior. Los espacios narrativos de Abe son principalmente espacios urbanos, por eso se aleja tanto del exotismo japonés. Son ciudades impersonales, vertiginosas, inhumanas. Se representan como escenarios de una sociedad desconcentrada y caótica. Todo el tiempo es el caos, todo el tiempo. Los ambientes son confusos, sórdidos, cerrados, paradójicos, laberínticos y sin salidas. Hace un rato conversábamos que las sensaciones que nos da a veces, sensaciones realmente como lectores, cuando leemos La mujer de la arena, no sé si quienes de aquí la han leído, nosotros empezamos a sentir la arena pegada al cuerpo. Es impresionante. Cuando vemos la película es preciosa, hay que aguantarla, pero también hay que aguantar el escozor. Es la sensación que transmite el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico va por esa línea. En una de las novelas que se publicaron recientemente, que se titula Encuentros Secretos, el personaje, me voy a adelantar un poquito, entra a un laberinto que es un hospital. Y llega un momento en que uno se asfixia. O sea, como lector, dice, aquí me detengo, no puedo más. Porque te va llevando de un espacio a otro, no sale, y realmente no estás en un hospital, estás en un laberinto. Pero él era médico y conocía muy bien los hospitales y sabe que un hospital es un laberinto. En Japón, aquí hay muchos colegas japoneses, convencer a un médico japonés de que estás enfermo es muy difícil. Ellos van a los elementos reales y dicen, usted no está enfermo, usted no tiene nada, pero me duele aquí, me duele allá, usted no está enfermo. Y convencer a un médico japonés de que está sano es casi un delito, pero usted no es médico. Bueno, ese absurdo se transmite en la obra de Abe. Y como él era médico y sabía que era así, esa novela es impresionante. Es una novela muy sórdida. Es la única novela de las que hasta ahora hemos podido trabajar que trata abiertamente la perversión sexual. Él es muy discreto. La sexualidad en Abe es sugerida, muy bellamente sugerida. En Encuentros Cercanos, en Encuentros Secretos, es perversa. Es perversa. Les dejo eso para que se la topen por allí. Allí está. Una ambulancia llega sorpresivamente a una casa para llevarse a la mujer, una pareja. Ella está sana y dice, yo estoy bien. Pero dice, bueno, pero vinimos a llevar. No puede decir que está sana, tenemos que llevarte al hospital. ¿Quién llamó a la ambulancia? No sabemos.
Nadie la ha llamado. Nadie ha llamado a la ambulancia. El hombre no puede intervenir. La mujer es trasladada y el hombre va después a buscarla. Y la mujer desaparece en un hospital inexplicable, dirigido por un caballo. El problema es que este hombre es un caballo, se parece a un caballo, actúa como un caballo, no lo sabemos. Solo se llama el caballo. Lo curioso es que el narrador dice que no es un caballo realmente, pero tiene 4 patas, tiene cascos, se prepara para correr en las áreas de entrenamiento del hospital. Es demasiado parecido a un caballo. Es un caballo. Pero entonces el caballo nunca aparece como director del hospital. Aparece un personaje extrañísimo, siniestro, que es el llamado subdirector. Ahí comienza la angustia de ese personaje. El hombre asiste como espectador de su propio extravío, sometido a un sistema de vigilancia absoluta. El subdirector le dice, bueno, vamos a tratar de encontrar a su mujer, pero antes tiene que escuchar estos cassettes, y le da una serie de cassettes numerados y le da un cuaderno para que empiece a escribir lo que está escuchando. Y resulta que lo que él escucha es todo lo que está viviendo. Pero le dice el subdirector que no puede hablar de ese personaje que está hablando en esos cassettes como su otro yo, sino como él. Entonces ahí lo despersonaliza. Otra vez el problema de identidad. El hombre que busca a su esposa no soy yo, es el otro, es él. El que está en los cassettes. Es alucinante. Es alucinante esta novela. Yo se las recomiendo. Van a pasar un buen momento, angustiosamente delicioso. El hombre desaparece ante nuestra mirada, tragado por aquel sumidero desconcertante. Es decir, ambos, el hombre, la mujer, el subdirector, el caballo y todo lo que está alrededor, se pierden en lo que puede ser un abismo o un laberinto. Todo eso es un hospital que no tiene posibilidades de encontrar salidas. Algunos tópicos futuristas en las narraciones de Cobo Abe. Bueno, le encantaba describir objetos que no existían en su momento, pero con funciones prácticas. Vamos a ver. Por ejemplo, en El huevo de plomo, que es una fábula futurista maravillosa, es un hombre que meten en un huevo de plomo y lo criogenizan para que se despierte 3 siglos después y aparece en un lugar donde todo lo que está a su alrededor son sujetos hechos de clorofila. Eso es un cuento alucinante, donde hay una caja de hibernación. Esta estaba construida como una máquina de congelación para mantener animales o seres humanos en estado somnoliento contra el avance del envejecimiento. Sí, el secreto de la eterna juventud. Pero es un cuento realmente magistral. Te mantiene en tensión y, como pasa con casi todas las narraciones de Abe, los finales son inesperados. Eso es una de las cosas fascinantes. Uno no sabe cómo va a terminar esto. Y siempre hay un giro, y uno dice, otra vez me tomó el pelo. Así es, juega todo el tiempo, juega. Lo de hoy, que cambiamos los títulos de las conferencias, estoy seguro que es un juego de Cobo Abe. Estoy seguro que es así. Tiene otra cosa muy interesante que se llama el reproductor del pasado. Este permitía congelar a los profesores selectos para transmitir a la posteridad el patrimonio histórico y cultural de la raza. Es una cosa maravillosa, ¿no? Poder entonces congelar a un profesor y que cuando lo vuelvan otra vez a la vida esté intacta su sabiduría. Sería maravilloso. En la UNAM sería estupendo un experimento como ese. Y tiene otros tópicos. Por ejemplo, la máquina de hacer impermeable el sonido. Ese está en un cuento que se llama El dictador. Es un cuento estupendo, un cuento de página y media. Es una pequeña obra maestra. Por cierto, ese cuento lo leímos con Juan Villoro en Tokio, cuando estábamos en el proceso de revisión, y le fascinó. Y lo hizo publicar en Letras Libres, lo pueden leer allí en línea. Se llama El dictador. Un científico que puede construir una máquina para que el aire no transmita el sonido, para poder complacer al dictador de ese lugar donde viven, que quiere cantar y no sabe cantar, pero él no quiere hacer el ridículo. Entonces manda a traer al doctor Aire, que era especialista en temas del aire, trae su máquina y logra insonorizar la ciudad. El dictador canta, nadie lo escucha, pero todos lo aplauden a rabiar. El problema es que el doctor Aire se va y luego no hay quien restituya el sonido. Nadie puede comunicarse, nadie puede hablar. Y cuando el dictador lo manda a traer, lo manda a venir,
el doctor Aire viene tan asustado y apurado en su coche con la máquina de insonorización y tiene un accidente, muere él, la máquina se destartala y el doctor Aire no le había transmitido a ninguno de sus discípulos la manera de revertir esa condición de insonoridad. Ahí termina el cuento. Es una página y media maravillosa, magistral. Bueno, el aparato de traducción simultánea y multilingüe, eso sería el delirio del traductor de Google. ¿Sí? La manera de conectar a través de un mecanismo dos personas que hablan cualquier idioma y se pueden entender perfectamente. Eso pasa en el huevo de plomo. O el teléfono móvil inalámbrico, que es frecuente en los cuentos de él cuando todavía no se había inventado. Entonces, él un poco se anticipa a ciertos tópicos futuristas. Bueno, he dicho siempre que Cobo Abe cuestiona el poder y cuestiona las distopías totalitarias. Uno de los cuentos más emblemáticos de sus relatos breves se titula El grupo de petición anticanibalista y los tres caballeros. Este es un cuento que propone el canibalismo como forma de control social. Es el mundo de la burocracia, los sujetos que se reúnen para decidir cómo administrar la fábrica de carne. Pero carne que comen es carne humana. Y es el tedio de la burocracia. Por ejemplo, el trabajo de uno de los empleados es sacar punta a un lápiz. Ese es su trabajo permanente. No hace nada más sacar punta a un lápiz. Cuando un sujeto sabe que su hija adolescente está en la lista de los que van a ser convertidos en jamón, va a reunirse con estos burócratas, a pedirle por favor que no la maten, que no la conviertan en salchicha porque es tan bonita, tan inteligente. Y resulta que los burócratas, entonces, fascinados con el relato que hace el padre de esa víctima, no solo no escuchan esa petición, sino que ellos se ponen de acuerdo para repartírsela. Es horrible ese cuento, pero deliciosamente horrible. Bueno, la muerte ajena les cuento muy rápidamente las anécdotas. Es un personaje que encuentra a un cadáver en su casa, no sabe qué hacer, él no lo ha matado, no sabe cómo llegó ahí, pero en lugar de llamar a la policía a decir apareció un muerto en mi casa, trata de deshacerse del cadáver y poco a poco se va inculpando porque desconfía de las autoridades. Sabe que está escuchado, sabe que está perseguido y bueno, es también asfixiante esa obra. Llega un momento que uno dice, bueno, ¿qué va a hacer este hombre con ese cadáver? Bueno, estos cuentos anteriores son de los cuentos siniestros, son realmente cuentos siniestros. El dictador, al manipular el aire como forma de control absoluto, ya les he referido esta relación, también es una forma de cuestionar el totalitarismo, o sea, controlar absolutamente todo hasta el aire que respira la gente. Ese está en Historia de las pulgas que viajaron a la luna. Bueno, ahora vamos a ver los espacios distópicos. Ante la visión de la realidad como estable y previsible, que es la que nosotros, en la que confiamos, ¿verdad? Abe postula lo imaginario, lo inconsciente, como si se tratara de un espacio alternativo, fascinante, pero, ojo, inseguro. Por eso aparece entonces la duna, aparece la arena movediza, aparece el laberinto, aparece la casa como un misterio, o aparece el sótano como un submundo. Alguien puede entrar al sótano de una casa y encontrar un universo allí. Puede encontrar dinosaurios, niños, flecheros, navegantes, un submundo que alucina a la persona que está sacada de su realidad y sumergida en ese mundo fascinante de Cobo Abe. Vamos a comentar un poquito más adelante esos cuentos. Y bueno, esa relación que él establece entre el mundo interior, entre el espacio interior y el mundo de afuera. Esa tópica es sumamente interesante y está en ese cuento muy, muy futurista que se titula El huevo de plomo, donde las personas que encuentra este hombre que se despierta después de muchos años de hibernación, descubre que son sujetos que comen solamente clorofila, se alimentan de plantas y hay muchos diques donde ellos cuando tienen hambre, que de paso esa palabra está prohibida, no se puede usar la palabra hambre, no se puede usar la palabra alimentación. Entonces estos sujetos introducen sus manos en unos tanques de clorofila y ahí cargan la energía. Es un cuestionamiento también a la utopía totalitaria, donde bueno, una de las cosas que desaparece es la comida.
Entonces, las personas terminan comiéndose internamente a sí mismos, se autofagocitan. El cuento de los niños es uno de mis cuentos preferidos porque es un hombre solo, soltero, que se presenta ante una chica que ha convocado a través de una agencia de encuentros matrimoniales que es muy frecuente en Japón, donde ya hay un perfil de los candidatos que van a hacer posiblemente una unión formal. Y el único elemento que el hombre no le había dicho a la mujer era que tenía 2 hijos. Entonces ella dice, pero ¿por qué omitiría eso que es tan importante? Sin embargo, la mujer, mordida por la curiosidad, decide ir a conocerlos. Bueno, es un cuestionamiento a la contaminación ambiental, al uso del petróleo, al uso de todos los combustibles fósiles, porque la chica, cuando entra al sótano de la casa donde él tiene a los niños viviendo, descubre un mundo que es prácticamente el recomienzo después del acabose absoluto por la contaminación ambiental. Son niños hologramas que no han visto un ser humano nunca. Y él los tiene ahí cautivos y la mujer no puede entender por qué ni cómo. Entonces termina huyendo despavorida. Es un cuento fascinante, un cuento fascinante. Bueno, voy a avanzar rápidamente porque no los quiero cansar mucho. Hay 2 cuentos que son fascinantes también. Bueno, perdonen que use tanto esa palabra, pero es que Kobo Abe genera ese elemento en los lectores. A mí particularmente y comunicando con muchos lectores que me escriben correos a veces para preguntarme por cosas, por claves, por interpretaciones. Y yo me divierto mucho. A veces no puedo responder todas las preguntas. A veces no tengo respuesta. El palo y la soga. Son 2 cuentos que están incluidos en Historia de las pulgas que viajaron a la luna. Son dos cuentos. El palo tiene que ver con una metamorfosis. Es un profesor que se convierte en palo. Está dando un día una clase, se cae y se convierte en un palo, literalmente. Bueno, lo que pasa ahí es maravilloso. Y la soga es otro cuento que tiene que ver con elementos que utilizó el hombre originalmente como sus primeras formas de apropiación de la realidad. El palo y la soga son utilizados y Kobo Abe lo dice explícitamente de la siguiente manera. Dice, la soga, junto con el palo, es uno de los instrumentos más antiguos del hombre. Ellos fueron amigos inventados por los seres humanos. El palo para ahuyentar espacios negativos. ¿Sí? El palo para ahuyentar. Échate para allá. Y la soga para atraer los espacios positivos. La unión de esos 2 elementos es lo que genera la tensión entre el hombre y su realidad. Bueno, tanto el uno como la otra, como la soga, se encuentran donde fuera que hubiera humanos, dice Kobo Abe en uno de sus cuentos. Hasta hoy, ellos invaden y habitan todas las viviendas como si fueran miembros de la familia. Todos tenemos un palo y una soga, por alguna manera, ¿no? Hasta el palo de la escoba para alejar la basura, para recogerla, en fin. Ahora bien, voy a explicarles un poquito por qué es interesante el modo como se está leyendo Kobo Abe hoy. Ustedes han oído hablar de Hideo Kojima, probablemente quienes están habituados a los videojuegos saben que este hombre es un genio, creador de videojuegos, pero se había peleado con la Sony hace unos años y el año pasado decidieron reencontrarse. Se reencontraron y en junio del año pasado en California, Hideo Kojima dio una conferencia para anunciar el próximo videojuego que no sabemos cuándo va a salir. No sabemos si sale este año o el año que viene o no va a salir. Es hipotético. Se llama Death Stranding. En ese video se presentó, lo vamos a ver un momentito, dura 3 minutos. Él dio una conferencia. Hideo Kojima explicó de dónde venía, digamos, la motivación de esa elaboración imaginaria. Y él dice que la tomó de un escritor japonés que se llama Kobo Abe y de 2 cuentos que se titulan La soga y el palo. Bueno, la gente que estaba allí reseñó eso, se impactó en todos los medios y la gente empezó a preguntarse por esos cuentos. Solo existen traducidos en español. O sea, se publicaron en japonés y se publicaron en este libro que tradujo el profesor Ryuichi Terao. Yo lo acompañé en su labor, le hice el prólogo y nos empezaron a preguntar dónde están esos cuentos. Entonces, las reseñas
comenzaron a publicarse buscando ese libro para ver de qué trataba, porque es que los fanáticos de videojuegos son fanáticos de verdad. Van a cada detalle, a cada interpretación. Bueno, es increíble la cantidad de debates que hay sobre lo que va a venir en ese videojuego. Bueno, porque el personaje que aparece ahí abrazando a Hideo Kojima es Norman Reedus. Es un actor extraordinario, uno de los protagonistas de los Juegos del Hambre, de Walking Dead, y utilizan la música de una banda islandesa que se llama Low Roar. Bueno, yo traje ejemplares, traje 20 nada más, los voy a dejar aquí para al final quienes los quieran tomar, de la reseña de un periodista sobre esa conferencia y lo que eso significa. Vamos a ver cómo en este elemento que estamos viendo allí están interpretados el palo, la soga. Por ejemplo, la palabra stranding, ahí dice como falleciendo, muriendo. Strand es el nombre que reciben las conexiones del ADN. Ahí hay una hipótesis futurista. Y lo que hay en el medio es la devastación absoluta, probablemente por un apocalipsis, y el renacer del hombre rodeado de los elementos primarios, agua, cielo y la mancha de aceite, los combustibles fósiles, el petróleo. Y luego la posibilidad de que desde el vientre de Norman Reedus salga a través de una cuerda que vamos a ver allí, que es el cordón umbilical, un clon del mismo Reedus. Vamos a verlo, dura 3 minutos y luego vamos a ver muy rápidamente para cerrar algunas interpretaciones. Son alucinantes todas ellas. Y tienen que ver con las alucinaciones de Cobo Abe. Vamos a ver si lo podemos ver.
la cámara de insonorización, ¿vieron? Tiene que ver con elementos de las ciencias físicas. El primero es la fórmula de radio de Schwarzschild, que es el que calcula el radio de los agujeros negros. Aparece representada en las placas que tiene Norman Reedus allí. La segunda es la ecuación de Dirac. Esa ecuación fue formulada en 1928 para tratar de explicar el teorema del sprint, que es la rotación que da el electrón, que es la hipótesis que utilizó, una de las hipótesis que utilizó Albert Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico. El tercer elemento que aparece es propiamente la teoría de la relatividad. Ahí aparece la fórmula de Einstein y aparece también todos los elementos que tienen que ver con la capacidad interpretativa de la teoría del universo a través del fenómeno cuántico, la mecánica cuántica. Cada uno de esos elementos ha generado unos debates apasionantes en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente está comentando de qué va la historia de Death Stranding. No sabemos. Eso es un juego también abeano, es decir, está construyendo una hipótesis futurista, una hipótesis basada en el lenguaje científico. Y hay miles de interpretaciones, desde las matemáticas, físicas, hasta religiosas. Algunos dicen que es una reescritura, esos elementos que aparecen al final como unos caballeros en el cielo, que parecen los jinetes del Apocalipsis, pero no coinciden los números. Entonces, hay todo un juego muy interesante sobre qué va a pasar con ese videojuego. Algunos dicen, eso es una tomadera de pelo, no se va a hacer. Algunos dicen, claro que se va a hacer, y hay un segundo video. Este es el primero que presento muy rápidamente por razones de tiempo. Hay uno segundo que también es muy interesante porque el personaje no es Norman Reedus, sino es Guillermo del Toro, el director de cine mexicano. Pero es él como actor que huye con una cápsula donde tiene a ese niño y trata de salvarlo de unos ejércitos que se cruzan y no se sabe de dónde vienen ni a dónde van. Los invito a que lo vean. Ustedes meten la palabra Death Stranding, meten Kojima o meten Kobo Abe, Hideo Kojima, y hay miles de referencias. Y esto es de meses apenas. Entonces, para los lectores de Kobo Abe, ha sido también muy interesante porque a mí me han escrito varias personas sin conocerme. Me dicen, oye, tú que has leído a Kobo Abe, que estás trabajando en Kobo Abe, ¿qué onda, no? ¿Por dónde va esto? ¿De qué se trata? Yo, pues yo no sé tampoco, porque yo no soy fanático de videojuegos. Le he preguntado a mis alumnos japoneses, algunos conocen a Kojima, otros no. Entonces, todo esto tiene que ver con el sentido de lo hipotético. Y creo que Kobo Abe nos sigue tomando el pelo como lectores, nos invita. Y bueno, este es solamente un comentario, ¿no? Cuando se publicó esta novela en 2010, Idéntico al ser humano, yo le dije a Ryukishi Terao, ¿en qué estarían pensando los editores de Candaya, de Barcelona, que han puesto esa portada tan fea, que no tiene nada que ver con un extraterrestre? En 2010, curiosamente, ahora encuentro más o menos ese mismo niño en Death Stranding. Entonces yo digo, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué hay esos azares concurrentes? No, no lo sé. Ahí se lo dejo a ustedes. Es una tarea para la lectura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gregory, por esta fascinante exposición de la obra de Kobo Abe, muy sintética. Y bien, yo cuando se empezó a preparar las jornadas de cultura japonesa, inmediatamente pedí la obra de Kobo Abe ahí en la universidad. Y empecé por los cuentos siniestros y dije, bueno, todos los días voy a tratar de leer uno. Desgraciadamente, pues nada más pude leer 3, porque realmente sí son siniestros y bueno, ya no pude seguir más, pero realmente nos has hecho una invitación excelente. Le voy a dar la palabra al doctor Alberto Vital para que haga sus comentarios. Doctor Vital. Buenas tardes. No sé si me siento del lado del doctor Vital allá y desde allá respondo a las preguntas, ¿verdad? Creo que sería... O si quieres, como quieras. Paso para allá también. Si quieres, nos siéntate. sentamos juntos mejor allí, Sí, ¿no? aquí hay 2 sillas. Pero si prefieran. quieres, Me siento siéntate allá. acá y él va. Entonces aquí le cedo el poder de la palabra. Está aquí.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, para que nuestro muy apreciado invitado no sienta que me dio totalmente el poder de la palabra, como acaba de decir. Bueno, muy bien. Voy a empezar mi intervención, que va a ser breve por lo demás, leyendo un poema de él, leyendo un poema de nuestro invitado, Gregory Zambrano, de un libro que mencionó la doctora Alicia Girón, Desvelo de Ulises y otros poemas, que pues por el título verán ustedes que tiene alguna referencia con el Japón, se llama Sadako. Todas las alas del mundo vuelan a tu encuentro, se posan millares de ojos ante el fermento de papel que te recuerda, donde leo nombres y deseos, babel de caligrafías, que acompañan las huellas y los sueños. Como alegres manojos, los niños del mundo giran frente a ti y te dicen no adiós, sino hasta siempre. Viajera de la esperanza, conviertes en pequeños pájaros el horizonte, haces frágiles las cadenas y luminoso el cielo que hoy te llora. Muchas felicidades también a Gregory Zambrano en su calidad de poeta, ya lo hemos escuchado ahora como expositor. Y quisiera, bueno, comenzar saludándolos a ustedes en esta sesión de cultura japonesa que nos reúne en torno a la literatura, lo que para mí es especialmente un gran placer porque he dedicado mi vocación, mi vida a la literatura precisamente, y en especial para mí por haberme dedicado en los últimos años a la literatura comparada. Todas estas reflexiones que ha hecho nuestro expositor del día de hoy pues son especialmente interesantes, y justamente algunas de las lo que voy a hacer es hacer breves comentarios con respecto a algunas de las muchas sugerencias que nos ha dejado, no sin antes saludar al señor ministro Toru Shimizu, saludarlo, al señor Masaru Susaki también, y al profesor del Departamento Ruso, Lenguas Asiáticas y Griego Moderno del CELE, el señor Shoki Goto, entre otros, que nos acompañan el día de hoy, y agradecer a los organizadores el hecho de que hayan hecho un gran esfuerzo para tenernos aquí reunidos, aunque sea unos minutos, disfrutando alrededor de esas sorpresas, esas provocaciones que siempre nos depara la literatura. A propósito de estas coincidencias de las que hablaba precisamente Gregory Zambrano hace un momento, su mismo poema, como ven, hace referencia también a los niños, en una despedida, niños, en fin. En cuanto lo escuchaba, me empecé a acordar de algunos textos con los que la obra de Kobo Abe podría dialogar. Y uno de ellos, sin duda, podría ser el de César Aira, El Congreso de Literatura. Yo creo que es muy probable que César Aira haya leído a Kobo Abe, es un lector extraordinario. Como Kobo Abe, candidato al premio Nobel, felizmente César Aira vive todavía, pero los señores de Estocolmo, como los llamaba Jorge Luis Borges, tienen una misión en la vida, que es nunca darle un premio Nobel a un argentino. Entonces, podemos augurar, ahora que ha fallecido Ricardo Piglia, que muy probablemente no le den el premio Nobel a César Aira. Sería una maravilla, sería un homenaje a la literatura argentina, imagínense ustedes todo lo que significaría. En algunos juegos, algunas travesuras que se jugaron entre sí César Aira y Carlos Fuentes, Carlos Fuentes auguró que sí le iban a dar el premio Nobel de Literatura a César Aira, y lo evoco también porque estos argumentos
donde el pacto realista queda roto y donde se entremeten muchos elementos que producen el efecto de lo real y al mismo tiempo el efecto de lo irreal, como ocurre y lo estamos descubriendo felizmente en la literatura de Cobo Ave. El Congreso de Literatura es una obra de ficción, un homenaje a Carlos Fuentes. Me quedé pensando si no será que hay alguna analogía con este Congreso de Pulgas de los que nos hablaba nuestro conferencista. Y curiosamente el congreso de esta obra tiene lugar ni más ni menos que en Mérida, Venezuela, ¿no? Entonces sí, es una simpática analogía también que nos remite al lugar de nacimiento de nuestro conferencista. Pues resulta que después de muchas pesquisas se descubre que en este homenaje a Carlos Fuentes se había intentado, dado que Carlos Fuentes es un genio, clonar sus células para hacer una humanidad pues mucho más plena, genial, en fin, etcétera. Y después de, repito, muchas pesquisas, se descubre que en el momento de tratar de tomar sus células, porque se preguntan por qué generaron estos monstruos tan espantosos si lo que era la intención era crear genios. Bueno, cuando la pesquisa se logra hacer es que no tomaron de sus células, sino de la corbata de Carlos Fuentes, ¿no? Entonces, bueno, esos monstruos azules que pululan por todos lados no son más que, bueno, no traigo corbata azul, pero bueno, eran resultado de un pequeño error que cometieron. Bien, pensando un poco en la cronología, nacimiento, transcurso de vida, en fin, muerte de Cobo Ave, pues desde luego que pienso en algunos contemporáneos suyos, como Juan Rulfo, por ejemplo, nacido en el 17, Juan José Arreola en el 18, escritores mexicanos, y por supuesto, lo comentábamos ya hace una semana, me hace pensar más en Juan José Arreola que en Juan Rulfo. Nos comentaba nuestro conferencista que al leer La mujer de arena, uno siente la arena pegada al cuerpo, uno siente asfixia en un momento determinado, la relación entonces con el texto se vuelve intensa, como una relación también que puede ser amorosa, en fin, muchas veces contemporánea, y de inmediato pienso, por supuesto, en lo mencioné muy rápidamente la semana pasada, ahora me extiendo un poquito más, en los traductores. Él acaba de mencionar el trabajo de traducción, él estuvo también en la traducción, y efectivamente todas estas sensaciones, todos estos efectos, seguramente se captan mucho más intensamente en el original que en la traducción, y al mismo tiempo hay que reconocer la labor heroica de los traductores al permitirnos acercarnos y vislumbrar parte de esta, digamos, de todo lo que nos ofrece la obra del escritor. Muchas veces puede ocurrir que una traducción sea el equivalente a cuando escucháramos una canción, solo escucháramos la letra y no escucháramos la melodía. Entonces, puede llegar a ocurrir en algunas traducciones, y lo que debe traducir un traductor de literatura para que el lector en español sienta también la arena pegada al cuerpo es traducir la letra, pero también la melodía. Y eso es, pueden creerme ustedes, una experiencia extremadamente difícil. Así es que un reconocimiento al enorme trabajo hecho por quienes han mediado, ya que está el profesor del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, este trabajo de mediación cultural, este acto que nos une es también un acto de mediación cultural, es un acto de traducción de mundos entre dos grandes culturas, la cultura japonesa y la cultura mexicana, pues finalmente nos hace sentirnos próximos también a los traductores. Mencionaba también Gregory Zambrano un elemento que sí lo puede ligar con Juan Rulfo, a Cobo Ave. Él hablaba de sexualidad bellamente sugerida. Nuevamente tenemos estos elementos de sugerencia que hacen un texto literario
lo hacen anclarse plenamente en su lengua original, pero al mismo tiempo la vocación de otros lectores de otras partes del mundo hacen que salga de ese mundo original y llegue a otras lenguas. El sentimiento de anclaje de un texto literario a una lengua puede ser tan intenso que un autor puede decir: mi texto no debe traducirse nunca, y si por mí fuera, no debería, efectivamente, yo prohibiría que se tradujera. Esto lo dijo ni más ni menos que Rainer Maria Rilke, uno de los grandes poetas alemanes de todos los tiempos, quien, consciente precisamente del arraigo de su texto a su propia lengua, pedía entonces eso. Luego entonces esta labor de mediación es también un gran desafío que, si bien fue Rilke quien lanzó a todos los traductores, de alguna manera todo autor lo está haciendo. Por lo demás, Juan Rulfo ha sido traducido al japonés. Sí. Entonces también tenemos ahí una extraordinaria oportunidad de un diálogo, y era un lector también de muchas literaturas. Evidentemente tampoco él leía en el japonés original, pero sí en su biblioteca podemos encontrar nombres japoneses. Con respecto al concepto de distopía, que es muy importante en la conferencia que acabamos de escuchar, pues desde luego es uno de los conceptos contemporáneos más importantes, y efectivamente hemos trazado desde el Renacimiento hasta nuestra época un arco inmenso que nos lleva de la utopía a la distopía, mundos mejores a, como lo dijo muy bien nuestro conferencista, o como lo sugirió, la destrucción de posibilidades de esto que Lyotard llamaba los grandes relatos o los metarrelatos, ¿no? Concretamente la gran utopía comunista o socialista, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pensé, y me lo recordó en lo que llevo leído también del autor, del autor Kobo Abe, pensé en una distopía muy particular que es Cosmópolis, de Dan DeLillo. Es un autor norteamericano. Los mexicanos hoy en día no sabemos qué hacer con Norteamérica en general. Espero que pronto nos recuperemos del impacto y podamos hablar con toda la frescura, con lo que solemos hacer, y el placer de autores norteamericanos, en fin, seguramente pronto lo haremos, ya sin ese sentimiento que tenemos en estos días. Bueno, Dan DeLillo es otro candidato al premio Nobel, un extraordinario escritor. Cosmópolis me recordó en algunos elementos esta gran novela de Dan DeLillo, que se inscribe en esta visión también distópica. Y para terminar esta breve exposición, por supuesto, mencionar a Franz Kafka. Franz Kafka, este entomólogo honorario, lo podríamos llamar también, a Kafka, pues por supuesto que es una referencia, nos sentimos cercanos a Kafka cuando también, en esta hermandad que se establece a través de la literatura, cuando uno va encontrando en otros autores, autores queridos también. Muchos de nosotros leímos a Kafka, veo gente joven aquí, no sé si es el caso, pero lo leímos en la juventud, de esas lecturas que se tenían que hacer muy, muy pronto, y entonces encontrar esas resonancias es un momentáneo regreso a nuestras edades tempranas. De las cosas que lo unen, que unen a los dos autores, el autor del Imperio Austrohúngaro y el autor del Imperio Japonés, es el hecho de, aparte de ser entomólogos, el hecho de que los animales jueguen un papel muy importante en un momento determinado y que estén humanizados y hasta cierto punto entonces normalizado el hecho de que sean animales. Es decir, la burocracia, los absurdos, en fin, pueden pesar más que el milagro de que un caballo sea director de un hospital. Termino con la siguiente nota. Les digo a ustedes que también este caballo como director
de un hospital. Me recordó ya no tanto una obra literaria, sino una película, algo todavía más absurdo que el hecho de que un caballo dirija un hospital. Y es el hecho de que una película de los hermanos Marx resulta que el hospital lo dirige ni más ni menos que Groucho Marx. Y créanme que fue todavía más absurdo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable, muy generoso. Muchas gracias, doctor Vital. Le doy ahora la palabra a Toru Shimizu para su intervención. Bueno, muchas gracias, doctora. Me llamo Toru Shimizu, ministro de la Embajada de Japón aquí en México. Muchas gracias por su presentación, presencia y sus presentaciones, y sobre todo, maestro Zambrano. Si me permiten ustedes, yo quisiera comenzar con mis experiencias personales en relación con Kobo Abe. En mi preparatoria estudiábamos una parte del texto de Mujer de la Arena de Kobo Abe en la preparatoria. Entonces, cuando nosotros teníamos 16 o 17 años. Yo me recuerdo bien de un escenario, de una parte de esa obra. Creo que para esos jóvenes de esas edades, expresiones de Kobo Abe es bastante influyente. Entonces, como de joven, teníamos una sensación de que, ok, esto es muy interesante, pero tal vez eso tiene algún elemento, algo muy abnormal, ¿no? Entonces, bueno, sería mejor dejar a Kobo Abe al lado nuestro. Así nos daba esa sensación. Pero, como suele ser, algunos de nosotros entraron en ese mundo rico de Kobo Abe. Entonces, algunos de nosotros, amigos, ¿no? Leían muchísimas obras de Kobo Abe, dedicando muchísimo tiempo a él. Entonces, a las personas de su alrededor les preguntaba, bueno, pero últimamente usted dedica muchísimo tiempo a Kobo Abe. Recientemente me parece que usted tiene la cara un poco diferente, ¿no? ¿Estás bien? Pero lo que yo digo que para esa generación Kobo Abe era bastante influyente, un escritor algo muy poderoso, ¿no? En cualquier sentido de la palabra. Pero a través de la presentación del maestro de esta noche, me parece que era alucinante. La interpretación y el rico mundo de Kobo Abe conlleva muchos elementos. Algunos de ellos tienen algo que ver con el núcleo de la tradición de nuestra literatura. Por ejemplo, yo escuchando su presentación, se me ocurrieron muchísimas ideas y cosas, pero uno de ellos es, creo que Kobo Abe es experto de expresar algo muy difícil de compaginar en nuestra vida. Hay muchos elementos conflictivos mutuamente incompaginables, pero algunas personas tratan de compaginar esos elementos, pero en caso del señor Kobo Abe, tal vez es un ejemplo muy extremo, pero a través del mundo de su literatura, él trata de expresar su mundo o microcosmo en su seno, ¿no? Muy interior en su seno, de un modo algo peculiar. Pero esa peculiaridad al mismo tiempo tiene algo que ver con la actualidad. Entonces, ya yo creo, hace ya 1000 años, tenemos un ejemplo
de una literatura clásica que se llama Heike Monogatari, cuentos de Heike. Aquí hay una parábola muy interesante que tenga tal vez algo que ver con Kobo Abe. Un bonzo fue desterrado a un remoto terreno, remota isla del sur de Japón, por causa de su intento de coup d'etat contra el gobierno reinante todopoderoso en aquella época. Entonces, ese bonzo, cuando fue desterrado a una isla, entonces él, reflexionándose a sí mismo, él dice así, por ejemplo, en japonés. Primero yo voy a decir en japonés y intento traducirlo en español. 夢かと思えばうつつなり、うつつかと思えばまた夢のごとし。夢かと思えばうつつなり、うつつかと思えばまた夢のごとし。Esto quiere decir, parece que estoy soñando, pero parece que no me haya dado cuenta de que me encuentro en la realidad. O sea que no sabemos esto es sueño o la realidad, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene esta sensación. Hay momentos de esa, no sabemos cuál, en cuál de estos estamos viviendo. Pero yo creo que lo que yo quiero destacar es que en el mundo de Kobo Abe, tal vez a través de un modo un poco peculiar y curioso, percibimos elemento, algo así, ¿no? Entonces, esto siempre tiene alguna fuerza, atractividad ante los lectores. Yo creo que hoy la presentación del señor maestro nos da mucha nutrición de cómo acercarnos ante las obras Kobo Abe. Entonces ya ha introducido a sus obras principales traducidas en español. Entonces, a partir de ahora, este momento, espero mucho que mayor número de ustedes, participantes, se acerquen con un poco de cuidado, se acerquen a este rico mundo de Kobo Abe. Y una cosa más es que, como mencionó el señor doctor, yo creo que la traducción y asegurar a los buenos traductores para que tengamos mayor oportunidad de leer literaturas japonesas en español y también literaturas mexicanas o América Latinas en japonés. Es algo indispensable. Y algunas veces mencionó el nombre de Terao Ryukichi, es actual profesor de la Universidad de Feliz en Tokio, todavía joven, pero yo creo que él es perteneciente a la generación nueva de traductores del español al japonés. Pero también él tradujo una obra de Kobo Abe yo creo que al español. Por ejemplo, este señor Ryukichi Terao tradujo hasta ahora muchísimas obras, algunas obras de Carlos Fuentes, La región más transparente, y recientemente Frontera de la Cristal. Y no sé si él o no, pero también algunas obras de escritores de renombre de México, por ejemplo, Sergio Pitol y Juan Villoro. Juan Villoro es muy amigo de este señor profesor Terao Ryukichi. Y entonces, en cualquier librería del tamaño mediano o grande, en grandes ciudades, en Tokio, Osaka, Kyoto y algunos otros, en Sapporo y Fukuoka, Hiroshima, podemos con facilidad las obras de escritores mexicanos traducidos en japonés. Es algo muy bueno y algo
muy favorecido, ¿no?, para nosotros, los lectores japoneses. Pero yo digo que, por otra parte, necesitamos a mayor número de traductores de la literatura japonesa a español. Y como trabajando en la embajada, venimos esforzándonos mucho por fomentar este aspecto de incrementar el nivel del conocimiento de nuestra literatura en este continente. Pero yo creo que todavía nos falta muchísimo para alcanzar un nivel ideal, satisfactorio para este mundo intercambio de las literaturas de los dos mundos. Espero que algunos de ustedes se atreven a entrar a este mundo. Pero muy afortunadamente, recientemente, con la alza de la presencia de los japoneses aquí en México, creo que poco a poco va a incrementar los estudiosos jóvenes mexicanos hacia nuestro país, hacia nuestro mundo de literatura. Entonces, más bien dicho esto, espero mucho que muchos de ustedes tengan mayor oportunidad de acercarse a nuestra literatura y también al final repito sinceramente nuestro agradecimiento profundo al señor maestro por sus largos años de dedicación a nuestro rico mundo de la literatura japonesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Toru Shimizu. Tenemos unos cuantos minutos contaditos y les vamos a dar la palabra al público. Si alguien quiere hacer una pregunta a algún miembro del Presidium, al doctor Gregory Zambrano. Sí, y si por favor se identifica, ¿sí? Bueno, hola, la pregunta es para el doctor Gregory Zambrano. Soy Carlos Viveros, uno de los coordinadores de Círculo de Lectura, en torno a la obra de Kobo Abe, y quisiera preguntarle esta distinción entre la ciencia ficción y la ficción científica. Usted nos dijo, por ejemplo, de la ciencia ficción va hacia la tendencia de la construcción de mundos distópicos, mientras que la ficción científica crea hipótesis, ¿no?, de realidades posibles. Pero me parece que en la obra de Kobo Abe siempre se mezclan, ¿no?, ambas cosas. O sea, siempre esas hipótesis de realidades terminan en algo distópico, ¿no? Por ejemplo, en El huevo de plomo, que al presentar esta realidad en la que hay hombres vegetales, me parece que hay una crítica, ¿no?, a muchas tendencias que se buscan ahorita, como de intentar eliminar más bien alcanzar una vida en la que ya no haya preocupaciones ni nada. Entonces hay gente que pues ya ahí solo se dedica a estar bajo el sol, ¿no?, para recibir los rayos y hacer la fotosíntesis. Entonces termina siendo de este lado distópico, ¿no?, que critica pues muchas de las tendencias e ideologías contemporáneas. Entonces no sé hasta qué grado hay una distinción, ¿no? Porque recuerdo también uno de sus prólogos en la que cita a Kobo Abe diciendo que la ciencia ficción es una pseudociencia que terminará desapareciendo cuando haya un progreso mayor de las ciencias positivas, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi pregunta. Muchas gracias, Carlos. Bueno, tu pregunta introduce la respuesta. Eso es Aviano también. Sí, él teorizó en una serie de artículos que no están publicados en español. Están todos traducidos sobre sus reflexiones sobre la ciencia ficción y lo que él definió como literatura hipotética.
Ciertamente él cabalga en esas dos definiciones, pero él trata de diferenciarse de la ciencia ficción como se está viendo, sobre todo en el mundo soviético, porque está contrastando la realidad, el contexto de esa realidad. Y un poco por su pasión científica, él trata de encontrar caminos para la no interpretación del futuro como posibilidad, sino más bien las posibilidades del lenguaje para nombrar una realidad que no existe. Entonces creo que su esfuerzo es fundamentalmente lingüístico, y por eso su propuesta discursiva es sumamente rica y compleja al mismo tiempo. Ojalá y un día se puedan publicar todos esos ensayos. Yo he estado tratando de convencer a Ryukichi Terao que lo hagamos. Ryukichi es un traductor y es un crítico literario a quien yo quiero mucho, respeto mucho. Tenemos 20 años trabajando juntos y 10 años trabajando cerca de Kobo Abe. Él es el traductor realmente. Yo lo que hago es pelearme con él cuando reviso sus traducciones y tratar de encontrar lo que el doctor Vital muy bien mencionaba, que es la musicalidad. Leemos en voz alta, podemos pasar hasta 6 horas leyendo en voz alta y diciendo, no, esto no suena, vamos a corregir, vamos a buscar otra palabra. Por ejemplo, en japonés la palabra mushi designa insectos y pueden ser 1000 insectos, ¿verdad? Vamos a ver cómo definimos un insecto que es aquel que camina sobre el agua y que cuando camina sobre la superficie del agua va dejando la marca de sus patas y esa marca queda como unos caligramas. ¿Cómo pasar eso al español? Bueno, encontramos. Ese insecto se llama sugirino, pero vamos a lo poético, esa palabra muy fea. Vamos a llamarlo escribano del agua. Y así queda. Entonces, en ese momento el insecto, el escribano del agua, deja su caligrafía sobre la superficie del agua. O sea, esos hallazgos para nosotros son el impulso para irnos a celebrar. O sea, a veces paramos cuando encontramos ese pequeño detalle. Entonces, a eso vamos entonces. Lenguaje, lenguaje y lenguaje, ¿no? Yo aprendo mucho con él. Ryukichi es muy caprichoso, él lo dice, yo solo traduzco lo que me interesa, traduzco a la velocidad del Shinkansen, lo cual es cierto, tiene una capacidad para traducir del español al japonés, del japonés al español, y como conoce los contextos de América Latina, porque ha vivido en México, en Colombia, vivió en Venezuela, viaja mucho, asume riesgos. Por ejemplo, acaba de traducir 3 tristes tigres, que es una novela intraducible, porque tiene todo el slang cubano, y eso nos obligó a nosotros no solo a reconocerlo como traductor, sino a utilizar las siglas famosas de esa novela, que es TTT, para decir Terao traduce todo. Gracias, Carlos. Espero que te haya respondido con esta. Una última pregunta nada más. Sí, por favor. Soy David Saldaña, del doctorado en Letras en la UNAM. Lo primero es que quería compartirle una resonancia de estas avianas que son extrañas y va directamente relacionada con la presentación que hizo de Hideo Kojima, porque ese performance que usted realizó con el doctor Terao, el traductor, la hizo también Kojima al presentar su juego anterior. Él entró con la cara vendada a la presentación de su videojuego, y este videojuego además también retoma cuestiones literarias, ¿no? En particular una narratológica sobre Moby Dick, ¿no? Esta cuestión del narrador de Ismael y Ahab y cómo se presenta en Moby Dick, ¿no? Tengo 2 preguntas. La primera es sobre la categoría de naturalismo que usó, bueno, que comentó en la conferencia. Esa categoría se toma, digamos, de forma análoga o directa como la usamos aquí en Occidente. O sea, se considera igual como derivada de la novela de Solá y tal. Así es. Ok. Y la segunda, bueno, ahora que salió la cuestión de la traducción de 3 tristes tigres, que es una novela que estoy trabajando precisamente en la tesis doctoral, cuando llegan a este tipo de decisiones de traducción en las que tienen que optar por lo más poético en lugar de lo literal, ¿cuál es la guía? O sea, ¿solamente le dan como prioridad a lo lingüístico, digamos, a lo sonoro? ¿O
o prefieren a veces tomar la lección del sentido, ¿no? De transmitir el sentido. Gracias, muy amable. Sí, en relación con la primera, el mismo Kobo Abe en uno de sus ensayos se queja del exceso de naturalismo, es la palabra que usa, al estilo europeo en la literatura japonesa de su momento. Y en relación con la segunda opción, como es muy difícil conseguir una... En el caso de Terao, él le da vueltas y vueltas y a veces me hace proposiciones que las discutimos y a veces no encajan. Es encontrar la manera de decir las cosas sin alejarse del sentido contextual de la palabra. Cada palabra es un universo, tiene vida, una palabra es viva. Entonces no puedes sustituirla. Tienes que encontrar elípticamente la manera de decirlo de otra manera. Entonces, por ejemplo, en el caso de Tres Tristes Tigres, él tuvo que inventarse elipsis para explicar los chistes, por ejemplo, que en japonés es muy difícil lograr. Muchas gracias. Quisiera solamente un detallito para responder. Lástima que se fue el doctor Vital, que mencionó a César Aira. César Aira es lector de Kobo Abe, es muy amigo nuestro. El Congreso de Literatura que él citó es una novela que se generó en mi ciudad, en Mérida, a raíz de un congreso que nosotros organizábamos desde el año 90, que es la Bienal de Literatura Mariano Picón Salas, a la que César Aira fue asiduo durante 5 años seguidos, porque le gusta la ciudad y le gusta el hotel donde hacemos eso, porque él es nadador y le encanta la alberca que hay en ese hotel. Y los personajes de esa novela son nuestros estudiantes. O sea, ahí aparecen con sus nombres reales. Son los personajes reales. Y yo ahorita estuve trabajando, un poco dándole tips al profesor Takatsuya Nagihara, que es el traductor al japonés de esa novela, y fue muy sabroso decirle, no, pero es que mira, yo tuve que llevarle fotos de puntos de Mérida, eso se refiere a este lugar existe realmente. Entonces un poco cómo César Aira juega con la realidad y convierte en personajes de fábula a nuestros estudiantes. Y ellos están allí y están conscientes de que son famosos por César Aira, ¿no? La novela ha tenido mucha suerte, tiene muchas ediciones y de alguna manera es un poco el patrimonio nuestro. Nos queremos mucho a César Aira, ojalá le den ese reconocimiento que el doctor Vital invocaba para él, porque es un loco creativo como lo es Kobo Abe, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a nuestra anfitriona, Malena Mijares, para que cierre el evento. Malena, por favor. Gracias, Alicia. Básicamente quiero darles las gracias a todos de manera muy entrañable, porque creo que esta tarde ha sido realmente reveladora para todos. A mí al menos, nuestro conferencista me ha abierto los ojos a un mundo que yo desconocía y me ha invitado de una manera fascinante, por cierto, muchas felicidades, Gregory, a introducirme en el mundo de Kobo Abe. Creo que sin duda debe de ser una experiencia mágica y que todos quedamos invitados a adentrarnos en este autor importante para la cultura japonesa y que todos quedamos interesados también en el mundo de la cultura japonesa, que es de lo que se tratan finalmente estos encuentros. Los felicito muchísimo a todos y antes de despedirnos, abusando del privilegio de poder cerrar, quiero hacerle una pregunta al doctor Zambrano que tiene que ver con el humor, porque me parece interesantísimo saber si tú percibes una voluntad de humor en Kobo Abe. Entiendo que un sentido lúdico lo hay, pero me gustaría saber si estas situaciones siniestras y grotescas que nos compartiste y que se anuncian verdaderamente originales, por llamarlas de alguna manera, entrañan algún sentido deliberado del humor, en tu opinión. Y perdón por meter mi cuchara, pero con eso sí, vamos a cerrar. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de responder muy rápidamente. Sí, hay mucho humor en el absurdo, hay mucho humor. O sea, digamos, el absurdo es una forma del humor. Por ejemplo, una anécdota. Es un poco escatológica, pero tiene que ver con el caballo. Hay una breve descripción. Imagínense ustedes un caballo que defeca en 4 patas. Normalmente va caminando y va llenando de flores el camino. Imagínense un caballo sentado en un trono con sus patas y él dice, sus 4 patas descansaban sobre las traseras y sus brazos caían adelante y realmente parecía un caballo de 6 patas. Eso nos hace reír
Bueno, a mí me hace reír imaginarme ese caballo de 6 patas sentado en ese trono. Bueno, y les cuento una anécdota. ¿Por qué el humor es...? A mí me encanta el humor, ¿no? Y eso nos hace un poco más felices a veces, porque la realidad es muy dura. Yo llegué a Cobo Ave hace mucho tiempo porque yo leí La Mujer de la Arena aquí en México hace muchos años en la traducción de Kazuya Sakai, pero leí la conferencia que Cobo Ave dio sobre Gabriel García Márquez. Cuando se publicó 100 años de soledad, un estudioso de la literatura japonesa a quien le debemos mucho, que es Donald King recibió calientita de la editorial la traducción a japonés que hizo el maestro Tadashi Susumi, de 100 años de soledad. Y se fue a buscar a Cobo Ave porque eran muy amigos. Y eso lo cuenta el mismo King. Le tiró la novela a Cobo Ave y le dijo, Cobo, tienes que leerte, Abe San debe haberle dicho, ¿verdad? Tienes que leerte a este tipo que escribe cosas tan locas como tú. Entonces, Cobo Ave leyó 100 años de soledad y quedó fascinado. Y tan fascinado quedó que dio una conferencia muy alucinante que se llama Gabriel García Márquez, habitante del globo terráqueo. Esa conferencia la tradujo Terao, yo la presenté y la publicó la revista Quimera en España. Está en mi blog, se llama Los Mapas Secretos, aprovecho de hacer un comercial. Ahí hay una sección dedicada a la literatura japonesa, está esa conferencia que es muy rica. Y ese fue el origen de una investigación que gracias a la Fundación Japón, y aprovecho para agradecer infinitamente a la Fundación Japón todas estas oportunidades que nos da. Yo hice una investigación en Japón durante un año, entrevistando académicos, a traductores, y leyendo a Cobo Ave, obligando a Terao que me ayudara a traducir cosas para yo poder leer. Y escribí este libro que se titula Hacer el mundo con palabras. Y este es un esfuerzo de comparar la obra de Cobo Ave con Gabriel García Márquez. Y muchas de las claves que hay entre ambos es precisamente el humor. Entonces, aquí hay comparaciones de cuentos de Cobo Ave y cuentos de García Márquez con universos similares. Y este libro tuvo la buena suerte de que bueno, yo cuando me estaba jubilando, ya me iba a ir de Venezuela, lo di. Yo no creo en los concursos literarios. No creo en eso. Pero una amiga me dijo, Gregory, ya que te vas a jubilar, manda un concurso. Se abrió un concurso de ensayo y yo mandé este libro. Y casualmente se ganó el premio y lo editaron, pero solamente hicieron 500 ejemplares, ya no hay, ya yo no puedo conseguir. Traje un ejemplar que está en la biblioteca de la Fundación Japón. Aprovecho de decir que está aquí. Voy a dejar uno aquí y tengo uno para mañana. Y es todo lo que tengo. Tengo un ejemplar en Japón todo rayado, esperando que aparezca algún editor benévolo que lo quiera reeditar. Aquí están los fragmentos originales de las traducciones de todos los cuentos de Abe, que se hicieron para esta investigación. Y después de ahí fue que se hicieron los libros. Porque, por ejemplo, los cuentos siniestros o Historia de las pulgas que viajaron a la luna no existen como libros en la bibliografía de Cobo Abe. Esos son colecciones de cuentos que Terao y yo nos inventamos un día, un poco para hacer broma, porque vamos a inventarnos algo. Vamos a inventar un volumen que se llame Los cuentos siniestros. Y ese libro tuvo mucho éxito en Argentina. Se editó, primero se hizo un tiro de 2.000 ejemplares en septiembre. La editorial, que se llama Eterna Cadencia, lanzó una campaña de decir, si usted quiere hacer un buen regalo este fin de año, regale este libro. La persona que lo reciba no se arrepentirá. Esa campaña tuvo un impacto y los 2.000 ejemplares se agotaron en 3 meses. Y la editorial decidió hacer un tiro de 3.500 ejemplares. Con tan buena suerte que el gobierno de Argentina en ese momento decidió distribuir ese libro en las bibliotecas públicas de Argentina. Y esa edición también salió muy rápido. Y entonces yo le daba vueltas, ¿por qué en Argentina? Claro, a los argentinos les encanta el psicoanálisis. Les encanta mirarse a sí mismos, cómo nos ve el otro y cómo nos sentamos en el diván a divagar. Bueno, eso es Cobo Abe. Nos ayuda un poco a ver nuestros propios fantasmas. Entonces, esa es una razón por la cual el libro tuvo mucho éxito en Argentina. Bueno, me callo. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Ahora sí, para terminar, hago entrega al doctor Gregory Zambrano de la constancia de su participación. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Y bueno, para los primeros 20 que lleguen está el artículo que se llama De cuerdas y palos, Kobo Abe como inspiración para Hideo Kojima. Solo traje 20 ejemplares, aquí hay para que los tomen, por favor. Bien, pues muchísimas gracias y continuamos con nuestros círculos de lectura la próxima semana. Gracias. Felicidades, Alicia. Gracias.